este marco del Congreso queríamos llegar, y hemos llegado, a Adalid con el libro, porque el motivo de este Congreso es pensar la relación entre comunicación e integración regional, objeto justamente del texto, y tener la ocasión con mi querida y admirado Adalid de presentar el libro, muy bien acompañado, con mi admirada Ana Esther Ceceña, compatriota en parte por los vínculos que me unen a México, y con Pepe Lasso. Quisiera señalar muy brevemente algunas ideas, porque el protagonista es el autor. La primera y fundamental, que es una iniciativa que inauguramos como línea, es un primer texto que viene inaugurando una línea editorial sobre esta materia y que además se hace en coedición con la Universidad Andina Simón Bolívar. Y quisiera agradecer, Pepe, especialmente le trasladas al rector la voluntad de cooperación y de esta primera iniciativa, que espero que no sea la última, de coedición y de cooperación. El título del libro, que es muy provocativo, El límite es el infinito, se podría cambiar por la idea del arte de lo posible, ¿no? Esta capacidad que tiene la política y la imaginación de poder proyectar más allá de los límites espaciales, temporales, o de los límites que a veces se establecen mentalmente en las construcciones de vida en comunidad, en este caso de espacios de integración como la Comunidad Andina de Naciones, como UNASUR, como CELAT, que son objeto en el libro, y además de manera brillante, como suele hacer habitualmente Adalid en sus trabajos, un ejercicio de reconstrucción histórica, de etimología de lo que implica el concepto de comunidad, de comunión, de comunicación, y sus nexos con la idea de integración regional a todos los niveles, y también de descripción y de reflexión geopolítica. Yo siempre he demandado que en materia de comunicación necesitamos menos empiria y más geopolítica y más economía política, y de algún modo en el libro se apunta sobre los retos que el escenario de la comunicación plantea para América Latina, especialmente en un sentido de análisis de estructuras de poder simbólico, mediáticos, informacionales, y cuáles son las alternativas geopolíticas que se pueden plantear, y además haciéndolo desde una reivindicación de la diferencia. En su anterior libro, el primer ensayo que al menos conocemos en materia de comunicación para el buen vivir, Adalid insistía justamente en esa diferencia, en esa radical diferencia de una lectura de la modernidad de América Latina, de los procesos de autonomía y de construcción propia de un camino, de una visión de lo público, de lo social, de la construcción, en este caso también de la comunicación, que creo que debe ser un baluarte también para pensar los modelos de integración y de vertebración de espacios supranacionales. En ese ámbito de la recuperación, y enlazando con su anterior libro del buen vivir, se trata de pensar la comunicación y la cooperación sur-sur desde la reciprocidad, desde la inclusión, desde la participación, desde la reivindicación de la diferencia de una identidad cultural distinta que debe ser reconocida, y esa política de reconocimiento creo que es uno de los baluartes históricos que ha tenido, al menos en los intentos y empeños desde la comunicación, de pensar los procesos de integración regional. Sin ánimo de hacer una genealogía de la modernidad en América Latina, este es un debate muy interesante y que en la perspectiva crítica de economía política, Armand Matelan ha insistido cuando hablaba de los mitos de la aldea global, que es uno de los mitos habituales cuando se habla de comunicación, el mito de la paz universal, del entendimiento entre los pueblos, de la aldea global maglugiana, de las utopías incluso sansimonianas que han inspirado mucho los procesos de redes, de telégrafos, de telecomunicaciones, de transporte y comunicación terrestre, y que están en la base de esos intentos o proyectos, a veces fallidos, otros exitosos, de integración. Y aquí me gustaría marcar una diferencia que está implícita y explícita también en algunos pasajes del texto, la diferencia entre América Latina y la Unión Europea. Como saben, el proyecto fallido europeo, no solo por la crisis reciente, sino porque a pesar de todo el aparataje de comunicación, es quizá el espacio de integración que más dinero, recursos y políticas se han invertido en comunicación, y que simplemente por la ausencia de un proyecto ideológico, político, más fallido es en estos ámbitos. Por contra, en América Latina, a pesar de las limitaciones en algunos procesos de integración, que desearían que fueran mucho más sólidos y consolidados, en los últimos tiempos muy avanzados en la materia,
Desde la comunicación ha habido un trabajo interesante, utopías, debates, sesiones y congresos monográficos sobre esta materia, diferentes iniciativas sólidas institucionalmente. Yo siempre repito que América Latina es el que más ha trabajado la integración en comunicación de todo el mundo, y eso nos debe llevar de orgullo frente a otros contextos como el europeo, que por más que han invertido en políticas, en aparataje y administración comunicativa, la integración y la política de comunicación para esa integración podríamos calificarla literalmente de un fracaso anunciado en algunos casos por las críticas que hicimos en su momento a Maastricht y otros procesos de integración o de proyectos como Euronews. En fin, se plantea un enfoque crítico de esos procesos de integración, una crítica del difusionismo y de cierta visión integracionista que no plantea esa visión de la economía política necesaria para lo que se ha dado en llamar el nuevo regionalismo, de una perspectiva poscolonial y crítica. Como cita el propio autor, en la actualidad el sueño libertario de la patria grande o la nación de repúblicas ha recobrado cuerpo en discursos y decisiones. Yo insistí antes que la dimensión del discurso y del imaginario ha sido muy importante en la región y ha inspirado muchas iniciativas en materia de comunicación. Pero ahora, además de los discursos, son decisiones, es política práctica, especialmente si hablamos de la Unión de Naciones Suramericanas, de UNASUR, y de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que son la dimensión superior para la realización actualizada de estos ideales en base a la articulación, convergencia y complementariedades de los sistemas subregionales y regionales de integración ya existentes y concentrando la unidad de los países. Con estas experiencias pareciera estarse acercando el tiempo de la materialización del sueño bolivariano por nuestra América como la más grande nación del mundo. Y es el momento, por ello, la pertinencia del libro, y hay que agradecer al autor el esfuerzo de sistematización por la ausencia de literatura en la materia, de la necesidad de pensar esas brechas que han existido, empezando por el déficit cognitivo, la ausencia de teoría desde la perspectiva crítica sobre el papel que puede tener la comunicación en procesos de integración regional, las brechas también del campo que habrán que acometer entre el sector profesional, académico y las políticas públicas en esos procesos de vertebración, de integración, y como plantea el autor, además de una perspectiva crítica, cómo poder aunar en una lógica de diálogo de saberes esos procesos de integración y políticas públicas con nuevas formas de desarrollo del periodismo y de la comunicación. Yo simplemente terminaría apuntando 4 líneas que sugiere el libro y que a mí me han inspirado en la lectura, que ha sido bastante enriquecedora. Le debo además a Dalit el prólogo pendiente, pero como tendremos nuevas ediciones, con certeza habrá ocasión en una próxima oportunidad. Yo creo que las 4 propuestas que están implícitas en el libro es seguir trabajando temas que han sido históricos en la teoría y práctica crítica emancipadora de la comunicación en América Latina. Primero, seguir construyendo institucionalidad, que hemos aprendido en la comunicación comunitaria, participativa, nuevas formas de organización, innovar en los modelos de organización, si tomar como referente sea la Unión Europea o otras experiencias, peor aún, como es el caso del Tratado de Libre Comercio, desarrollar institucionalidad, creo que es una de las lecciones para pensar esa relación de comunicación. Algunos decimos que la comunicación es básicamente organización, pero hay poca teorización al respecto. Cuando hablamos de integración se nos plantea esta cuestión estratégica de cómo podemos desde la comunicación generar nueva institucionalidad y nuevos modelos de organización. En segundo lugar, puesto que el enfoque crítico del autor es fundamental, de construir los valores, el universo de valores que entiende la integración de una manera funcional, basada en la estabilidad o en modelos casi centralizadores de las formas de cooperación, y que exigirían de construir incluso los modelos al uso que han sido dominantes en la historia de los procesos de integración, lo que señalábamos con Matelar de esa modernidad y de esas utopías sansimonianas de construcción de una aldea global o de una comunicación mundo, ¿no? Ese es un elemento, creo que importante, que está en los debates del giro decolonial y que plantea la reivindicación de un pensamiento propio, de un universo valorativo en la construcción de utopías como la patria grande, basada en otro universo de valores diametralmente distinto al que ha dominado los procesos integracionistas en el mundo, basado en el capital y en el mercado. Por supuesto, experimentar. Creo que estamos en un momento de transición en la comunicación que nos lleva a pensar el papel de las redes sociales, de las nuevas tecnologías en estos procesos de construcción de una ciudadanía latinoamericana, por ejemplo, abierta
a procesos de inclusión y participación de la ciudadanía, esa capacidad de laboratorio que tiene la comunicación para experimentar y crear universos posibles, creo que es muy interesante y que de la lectura del libro se puede inferir que hay posibilidades y esperanzas de futuro, especialmente la parte final del libro que habría que intentar explorar de manera mucho más proactiva. Y por último, evidentemente, intentar desarrollar más políticas públicas. Estamos en un organismo internacional como CIESPAL y entendemos que a pesar de las conquistas democráticas en proyectos como la Ley Orgánica de Comunicación en el caso de Ecuador, la Ley de Responsabilidad Social, que hacía mención el profesor Brito respecto a la Ley de Comunicación en Venezuela y otros procesos regulatorios, sin duda los procesos de integración son estratégicos. El debate que nos ocupa en este Congreso sobre Telesur así lo confirman y necesitamos políticas de comunicación supranacionales que hagan posible el fortalecimiento de espacios como UNASUR, como la CAN, como CELAT. Y sin política pública en ese nivel supranacional difícilmente vamos a avanzar. Nosotros en CIESPAL ya estamos demandando y procuraremos tener una cumbre de ministros de comunicación en UNASUR, que haya un Consejo de Comunicación en UNASUR para avanzar una agenda común en esta materia. Sin ello, difícilmente se podrá avanzar. Y la hipótesis de partida del libro es que la comunicación puede cumplir un papel vital, estratégico, para hacer posible, como citábamos al propio Adalid, esa utopía bolivariana de la patria grande. Así que mi enhorabuena al autor, porque creo que es un texto oportuno, de gran esfuerzo intelectual en la escritura por sistematizar prácticamente de la escasa literatura existente en la materia, y es bienvenido el poder aportar un título en CIESPAL en coedición con la Universidad Andina, que abra una nueva brecha y una nueva línea de investigación en la materia. Así que mi enhorabuena, felicitaciones a Dalí por el magnífico texto. Bien, la economista Ana Esther Ceseña hará la presentación del libro. Es economista adscrita al Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su área de especialización son los estudios de la hegemonía economía mundial. Bienvenida entonces, por favor. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Es realmente un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta presentación, este evento incluso tan importante sobre los 10 años de Telesur. Y bueno, cabe señalar que pues también me congratulo de la existencia de Telesur, 10 años en que hemos tenido una información distinta, rica, variada, en que nos ha permitido Telesur llegar al mundo de otra manera. Y entonces, bueno, creo que es algo que tenemos que celebrar todos, porque de algún modo Telesur es patrimonio nuestro, patrimonio de la humanidad, patrimonio por lo menos de los pueblos en lucha. Entonces, bueno, primero que nada, mi homenaje a esta experiencia de comunicación tan rica, tan exitosa, y que esperemos que siga creciendo, enriqueciéndose y bueno, cada vez más proporcionándonos herramientas, visiones, en fin, modos de entender el mundo que nos ayuden a avanzar en nuestros proyectos de futuro, en nuestros proyectos de construir ese mundo en el que caben todos los mundos, ese otro mundo posible, ese mundo justo, con paz, con cordialidad que queremos todos y todas. El libro que se presenta hoy es un libro muy interesante, muy desafiante, ¿no? Muy propositivo. Ya lo decía Francisco Sierra, el título del libro ya inicia provocando respuestas, provocando reflexiones, provocando ideas sobre efectivamente qué podemos hacer, qué debemos hacer con la comunicación, dónde está, qué tipo de herramienta es y cómo entra en nuestras vidas. Una cosa que a mí me gustaría, quizá por mi especialidad, por lo que yo he trabajado
toda la vida, que es un poco los mecanismos de dominación del capitalismo, los modos como se construye la hegemonía dentro del capitalismo y, por ejemplo, la hegemonía en el continente, qué implica eso y qué modalidades tiene, qué modalidades adopta, cómo condiciona muchas cosas. Y pensando que relacionado con esto, el momento que estamos viviendo es un momento especialmente complicado desde el punto de vista también de la comunicación, especialmente desafiante desde ese punto de vista. Entonces, me gustaría un poco tocar esto que es como el contexto en el cual se hacen estas propuestas del libro tan ricas, tan interesantes, y que es cómo ha manejado la comunicación digamos, el hegemón, el capitalismo dominante, qué es lo que hace, por qué se preocupa por la comunicación. Y a mí me resulta, digamos, indispensable pensar, nosotros tenemos este desafío comunicacional a partir de las cosas que se nos están imponiendo, es decir, a partir de las condiciones en las que tenemos que estar llevando adelante nuestros procesos y que de repente son realmente muy complicadas. Antes de que existiera Telesur, por ejemplo, y pensando solamente en términos ahora de la televisión, teníamos medios de comunicación televisivos en todo el continente, en todo el mundo, que realmente colocaban sentidos comunes, que colocaban modos de ver el mundo, visiones de realidad que no necesariamente tenían que ver con nuestras vidas, o sea, que no necesariamente eran sentidos comunes que no se construían en la comunidad, sentidos comunes que no eran comunes por su tejido, digamos, paulatino, que nos va permitiendo tener sentidos de la realidad, sino que sentidos comunes que se imponen casi como una mercancía, como una verdad establecida, preestablecida desde fuera de estas comunidades y que sin embargo se hace parte de nuestra realidad. Esta manera de colocar sentidos comunes es algo que hemos estado viviendo en muchos momentos. Piensen ustedes lo que fue, por ejemplo, el ataque a las Torres Gemelas y cómo las televisiones trabajaron para que todos tuviéramos una misma interpretación del fenómeno, una misma, incluso en un ritmo similar en todos lados, y no había variantes en la explicación. Y este sentido común se coloca a través de la imagen, a través de los textos, a través de analistas que bordan en torno a estas verdades establecidas y que de repente, bueno, queda como verdad incorporada. Este que es como una caricatura, el de las Torres Gemelas, a mí me gusta traerlo aquí esta noche a la presentación porque es algo que está ocurriendo en nuestros países, particularmente yo diría en estos países que están intentando procesos de cambio, en los que mencionaría, no sé, el caso de Venezuela, que seguramente lo habló Luis hace un momento, pero los casos de Bolivia y Ecuador también, en los que las verdades que se establecen, es decir, la comunicación sirve para que el mundo tenga una narrativa, una manera de entender los procesos que están ocurriendo, que es una narrativa preconcebida, una narrativa que además induce comportamientos e induce justificaciones de
posiblemente acciones, operativos, estrategias que se están echando a andar y que tienen que ver con la manera como se está pensando trabajar con estos casos o con estos procesos. Es decir, se monta la idea de que en estos momentos, ya que estamos en Ecuador, la idea de que el presidente Correa ha perdido legitimidad, todo el mundo lo está cuestionando, entonces, bueno, ¿qué pasa con ese proceso? Ese proceso está haciendo agua y es un proceso que ya no tiene sentido. Y esta es la verdad que están transmitiendo los medios en el exterior. Yo no sé cómo estén acá en Ecuador, pero en el exterior este es un montaje que se va haciendo poco a poquito y que pausadamente va colocando condiciones propicias para pues cualquier tipo de emergencia. Y nosotros sabemos que las emergencias tienen hoy un tratamiento que se relaciona con esta idea de los estados fallidos y que se relaciona con la idea de que cualquier tipo de proceso que entra en situación de emergencia pone en riesgo la seguridad del mundo y por lo tanto el mundo tiene que intervenir para corregirlo, para ponerlo otra vez en su lugar. Esto que es el contexto en el que el libro, digamos, está proponiendo, está analizando, está desarrollando algunas ideas, es muy importante tenerlo en cuenta porque yo creo que no es, la propuesta no es comunicación para la integración porque sí. Yo incluso diría integración para la comunicación también puede ser la fórmula porque la integración tiene que ser un medio para que los pueblos se comuniquen y no un fin en sí mismo, al mismo tiempo que la integración es el campo que propicia la comunicación de estos pueblos, es decir, es un binomio que nos está hablando, como ya se mencionaba, de la construcción de comunidad, de la construcción de sentido común por parte de los comunes, es decir, de conquistar nuestros propios espacios de verdad, de tener acceso a una información confiable, adecuada, bien generada, una información que realmente nos permita conocer la realidad, conocer cuáles son nuestros límites, nuestras posibilidades, dónde estamos parados y cuáles son nuestros riesgos también. No solamente las posibilidades, yo no creo que podamos hablar de comunicación o incluso de integración solamente en un sentido, no hay unilinealidad en los procesos, sino que los procesos son todos espacios de disputa, de confrontación, de confrontación de visiones, de confrontación de voluntades, ¿no? De construcciones sociales en los que tenemos que estar permanentemente ocupando espacios, moviéndonos, creando sentidos, ayudando a construir una narrativa propia, una narrativa una narrativa emancipatoria, una narrativa de la liberación, de la poscolonialidad como se plantea en el libro. Yo creo que aportes como este y como seguramente muchos otros que se están presentando aquí y en otros lados en que se habla de comunicación, en el foro de comunicación que acaba de ocurrir, son importantísimos, son una materia de trabajo, nunca algo acabado, yo diría, porque son también parte de ese proceso en el que nos estamos construyendo a nosotros mismos. Y entonces pensar la comunicación para la integración y la integración para la comunicación a mí no me lleva solamente a pensarla en términos, que es muy importante, pero no solamente en términos de la institucionalidad de la integración, sino en la integración cercana, ¿no? En la integración cotidiana, real, de los pueblos, de aquellos que están resistiendo, que están luchando, que están inventando su futuro. Es algo que, por supuesto, no tiene límites, es un proceso que es inacabable, que nos va a llevar
siempre a profundizar más, a crear más herramientas y ojalá que toda esa riqueza que tienen los pueblos, que tiene, digamos, esta humanidad organizándose, pueda dar lugar a una propuesta de comunicación también muy diversa, también muy versátil, muy variada, porque no hay como la diversidad y la variedad como para poder enfrentar un enemigo tan fuerte, tan único, tan monolítico, ¿no? tan concentrado, tan claro en sus objetivos. La diversidad es algo que siempre atenta contra lo único, contra las visiones únicas, y esa diversidad es riqueza, y esa diversidad es la que se conecta en los procesos de comunicación, de manera que todas las propuestas tan interesantes que se hacen en el libro, ¿no?, sobre cómo analizar la comunicación, cómo potenciarla, cómo llevarla más adelante, qué significa en nuestras vidas, qué puede significar en nuestros procesos, y la invitación de que seamos creativos y vayamos siempre más adelante, pues creo que es una de las herramientas valiosas que tenemos que tener a la mano para poder avanzar en estos procesos, en estas luchas, en estas disputas por el futuro. Y bueno, mis felicidades, mis felicitaciones al autor que se ha puesto a hacer este esfuerzo tan valioso, y ojalá que sea una herramienta que pues se multiplique, se potencie, se replique en todos lados de acuerdo con las experiencias de cada lugar y con las especificidades también de cada lugar. Muchas gracias. ¿Tenemos audio? Bien, desde Mendoza y a través de un video, el doctor Daniel Prieto Castillo nos dirigirá unas palabras. Es nacido en Mendoza, Argentina, estudió filosofía, Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, donde se licenció en 1968. Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM México, profesor en materias de Educación y Comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo. Doctor honoris causa por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, es miembro del Consejo de Redacción de las revistas académicas de comunicación. Por favor, video. Estimados colegas, amigos a la distancia, me llena de alegría comunicarme con ustedes para participar en la reunión en la cual se presentará el libro de mi querido amigo Adalid Contreras. Esto para mí es un verdadero honor porque es una muestra, por un lado, de la amistad que tenemos y por otro, representa una oportunidad para volver, por lo menos a través de lo digital, a un establecimiento, a una gran institución que fue mi casa durante años en la década del 80. En aquel tiempo trabajamos con un grupo de queridos amigos latinoamericanos y tuvimos oportunidad de hacerlo con toda libertad y con un alcance en todos nuestros países que llevó a proponer educación, producción de materiales, investigaciones. Así que un gusto encontrarme en casa otra vez. Precisamente uno de los momentos importantes, esos encuentros en CIESPAL, fue en el año 1985, cuando nos conocimos con Adalid. Dábamos un curso de planificación de la comunicación en la sede allá en Quito, y esto nos permitía traer gente de distintos puntos de América Latina que se dedicaban al estudio, al diálogo, a la investigación, a la práctica durante 5 intensas semanas. Con la participación de Adalid añadimos un elemento importantísimo, que fue el hecho de que se mezclaran en esos cursos colegas universitarios de carreras de comunicación y personas que hacían práctica directa en los sectores populares, precisamente en temas de comunicación. Así que ese encuentro era sin duda un proceso de integración.
porque si no nos integramos como seres humanos en este tipo de relaciones, ¿de qué estamos hablando con respecto a la integración? El texto también Adalid me hizo el honor de que yo escribiera una introducción. Tiene una toma de posición que se mantiene a lo largo de todo el documento, del libro, y es precisamente lo que supone para Adalid y para muchos de nosotros que andamos trabajando en estos temas, el tomar partido con respecto a un tipo de comunicación que busca superar viejas formas de difusión y de búsquedas de influencias en vidas y miradas ajenas. Adalid en eso ha sido coherente durante muchísimos años y en el texto está clarísima esa propuesta que se acerca a lo que supone pensarnos como continente, como países, como culturas, desde una comunicación llamada a impulsar el buen vivir, llamada a impulsar las relaciones democráticas, llamada a impulsar los caminos que significa un encuentro de nuestras maneras de ser y de relacionarnos. En este sentido, Adalid ha traído una propuesta muy importante porque este libro para mí es un punto de llegada de un larguísimo camino, y larguísimo en el precioso sentido de la palabra, de una persona que ha tenido siempre la capacidad de moverse en textos y en contextos, sobre todo en nuestra variada América Latina. Yo manifestaba en la introducción que el libro tiene un valor educativo muy grande, porque allí hay información preciosa, tanto en lo que hace a la búsqueda de documentos de organismos internacionales que han trabajado el tema de la integración y de la comunicación, como elementos que Adalid ha cultivado en su vida con respecto a su mirada a la cultura, fundamentalmente, y en esto quiero subrayarlo, el análisis que hace de la integración andina, su tierra, ¿no es cierto?, su origen. No puedo dejar aquí de mencionar a nuestro queridísimo Luis Ramiro Beltrán, con quien CIESPAL ha tenido esos reconocimientos, merecidos reconocimientos, que también comparte con Adalid la nacionalidad, ¿no? Ambos son de Bolivia. Un querido amigo que nos enseñó a todos precisamente estos temas que estamos compartiendo. Lo que me interesa muchísimo es eso precisamente. ¿Cómo se puede repensar nuestra cultura, nuestros caminos, desde un análisis comunicacional, pero a la vez histórico, pero a la vez en el sentido de la recuperación de momentos fundamentales del desarrollo de los países? El ejemplo que tengo acá es todo ese camino que hace Adalid desde la lectura realizada sobre la cultura andina, precolombina, hasta las manifestaciones culturales de la gesta de la independencia y hasta lo que implica pensar la comunicación y la integración en momentos como los que estamos viviendo de globalización, de búsqueda de alternativas en el contexto latinoamericano. Por eso hay un elemento que aparece más de una vez, pero sobre todo se remarca al final del texto, que es la pregunta por el sentido y el sinsentido. Me parece precioso que eso figure en el libro, porque la cuestión que está planteada aquí es en relación con qué proyecto educativo, comunicacional, de integración estamos apoyando en relación a un tipo de integración, de mirada comunicacional, de modelo comunicacional que no nos gustaría apoyar. En eso la coherencia de Adalid es constante y el juego está dado hacia el sentido de una comunicación sostenida por décadas de búsqueda en el campo de la investigación y de las experiencias latinoamericanas y sostenida sin duda por una tradición preciosa a lo largo de la historia de nuestros países. Por eso el sentido del libro, cuando se dice que el límite es el infinito, se está señalando que
Si algo hemos aprendido en estos 40 o 50 años de trabajo en el campo de la comunicación, es la maravillosa complejidad de todo lo que ella encierra y de todo lo que se abre hacia adelante. Querido Adalid, un abrazo para ti desde aquí, un saludo a todos quienes te acompañan y por supuesto seguiremos caminando en este juego de infinitos a los cuales nos invitan nuestros países, nuestros pueblos, nuestra gente y el qué hacer en el campo de la comunicación. Muchas gracias. Invitamos ahora, por supuesto, al autor del libro, Adalid Contreras, amigo muy querido nuestro de acá de CIESPAL, es sociólogo y comunicólogo boliviano, exsecretario general de la Comunidad Andina CAN. Ha dirigido organismos continentales como la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Magíster en Sociología y doctor en Gestión y Planificación. Es doctor honoris causa en honor a la excelencia educativa por el Consejo Iberoamericano de Educación. Profesor invitado en cursos de posgrado de diferentes universidades latinoamericanas y europeas en las cátedras de Integración Latinoamericana, Comunicación para el Desarrollo y Estrategias de Comunicación. Bienvenido, Adalid, por favor. Muchas gracias por las generosas palabras que antecedieron, Paco, Ana Esther, a la distancia, Daniel. Debo confesarles que me emocionó mucho verlo a Daniel Prieto, el maestro que me enseñó no solo a pensar la comunicación, sino a desafiarnos la comunicación como la pasión por la palabra. Y me emocionó más el homenaje que hace a Luis Ramiro Beltrán, mi compatriota, maestro, guía, no solo mío, sino de la comunicación para el desarrollo, de la comunicología latinoamericana que trabaja por este límite que quisiéramos encontrar en el infinito. Me pregunta mucha gente por qué un título tan exótico para un tema que es serio. O sea, estamos hablando de integración en sus relaciones con la comunicación. Y la respuesta consiste en que trabajar esta relación es trabajar utopía. Es trabajar un mundo que no existe, que nos lo imaginamos, que lo soñamos, que lo llevamos en la mente y en el corazón, pero que no está, sino que tenemos que trabajar para que exista. Y no hay límites para ello. No hay límites para la patria grande. No hay límites para una América Latina y el Caribe unida en una sola gran nación. Por eso el libro, porque creo que cuando analizamos la relación entre estos dos campos, debemos tener la mirada puesta en el futuro. No se trata de hacer un análisis hacia atrás ni estático en el momento. Se trata de hacer un análisis prospectivo, hacia adelante, comprometido. Voy a lanzar algunas de las ideas base del libro que permiten entender esta relación. Una primera idea, que en cierto modo la tocó Ana Esther, es que para entender la relación en realidad deberíamos hablar de una trilogía, de una triada. Una relación entre modelos de integración, paradigmas de comunicación y contextos o procesos históricos. Se dan la mano. No es posible explicar la relación integración-comunicación sin ubicar esta relación en el contexto histórico que se desenvuelve. Es más, diría yo, que son los procesos históricos los que diseñan, modelan, pintan, estructuran los modos de relacionarse, la comunicación y la integración. En el libro he optado por una aproximación de los procesos históricos tomando en cuenta etapas integracionistas. Y encontrarán ustedes, porque estoy seguro que todos van a comprar el libro que está a la venta a la salida de la librería, creo que 20 pesos,
firmado por el autor y 15 sin la firma, ¿no? Sí. Tocamos etapas históricas integracionistas, que me parece importante empezar a leer la historia desde el sujeto de la investigación de lo que estamos trabajando. Y allá identificamos 3 grandes momentos. El momento de la geopolítica, que se enlaza con el internacionalismo que nace después de la Segunda Guerra Mundial y que va a generar todo un proceso riquísimo en el mundo y especialmente en el continente en torno a la teoría de la dependencia, los procesos de sustitución de importaciones en la integración y esta tan rica emergencia de la comunicación participativa alternativa en el continente. Esto da lugar a unas formas de relacionarse entre la comunicación y la integración, este contexto histórico. Y otras van a ser las formas, los modos, en la siguiente etapa histórica que caracterizamos como el de la geoeconomía, que empieza con el consenso de Washington, la conocida historia de la liberalización, del neoliberalismo, y que va a generar un sistema de integración de regionalismo abierto y un entronque con formas de comunicación más bien ligadas a la difusión. Pese a que América Latina fue rica en la generación de propuestas, como las mediaciones con nuestro amigo Jesús Martín Barbero, como toda esta consideración importante del consumo cultural, la economía política de la comunicación y los inicios de la democratización de la comunicación. Lo que nos lleva a pensar que, en este caso, que el proceso histórico puede estar apuntando para un lado, pero que las sociedades se están resistiendo a esas características del proceso histórico y están generando otras formas que precisamente van a dar lugar a la tercera etapa histórica de la integración que la estamos viviendo ahora, que empieza en realidad a gestarse, que es la etapa de las geoestrategias. En este mundo multipolar, de pertenencias entrecruzadas en los sistemas de integración, de un renacimiento fuerte del neodifusionismo, asentado en la comunicación organizacional, en el marketing, la publicidad, y una lenta pero importante también reemergencia de los procesos de comunicación participativa, comunicación popular, en torno principalmente a las batallas por el derecho a la comunicación y la democratización de la palabra. Esa es una primera idea. O sea, entender relaciones entre integración y comunicación supone necesariamente entenderlas en el contexto histórico en el cual se desenvuelve. Una segunda idea. Tanto integración como comunicación se hacen conceptos polisémicos. Nacen hermanadas, casi como hermanas gemelas. Si tomamos en cuenta la etimología de los términos, integratio o integración significa unir las partes en un todo estructurado y quiere decir también socialización. Y el comunicare de la comunicación es poner en común, poner en relación. En el origen, entonces, integración y comunicación son hermanas gemelas, se confunden, se dan la mano, se apoyan, se alimentan conjuntamente. Pero en el proceso de su desarrollo histórico, los conceptos se hacen polisémicos, es decir, adquieren distintos sentidos y los encuentros iniciales entre estos dos campos se bifurcan y caminan más bien en paralelo. Saben que se necesitan, pero optan por caminar en paralelo. Y se generan encuentros y desencuentros ocasionales en una especie de matrimonio de conveniencia. A veces el encuentro entre integración y comunicación es tan funcional a una acción que, cumplida la acción, se divorcian, se separan y siguen sus propios caminos. La integración adquirirá en el etos político acepciones como la paz social, como el comercio,
como el medio ambiente, como el desarrollo humano y otras muchas acepciones más. La comunicación se llamará información, se llamará propaganda, se llamará interacción. Es decir, los conceptos se hacen polisémicos y desde donde están o se encuentran o se desencuentran. En una dinámica no condicionante, es decir, una forma de hacer integración no determina otra forma de hacer comunicación, o una forma de hacer comunicación no condiciona una forma de integración, ¿sí? Son encuentros de conveniencia. No existen determinaciones ni condicionamientos causales. Esa es una segunda idea. Una tercera idea. El libro enfatiza especialmente en los esquemas de integración institucionalizados, es decir, Mercosur, GAN, ALBA, UNASUR, CELAC, las entidades, digamos, entre comillas, oficiales de la integración. Cuando analizamos la filosofía, los roles, la concepción de la comunicación en estas entidades, nos encontramos con lo siguiente, con el predominio de una concepción y un uso utilitario y reduccionista de la comunicación. Cuando se acude a la comunicación, se le entiende como información, ¿sí? Y se la reduce a medio de comunicación. Es decir, esta práctica reduccionista tiene una explicación de carácter estructural. Los procesos de integración ocurren fronteras afuera de los países, ¿sí? Los procesos de integración no se están dando al interior de los países. En consecuencia, se colocan, y esto demuestro en el libro, en una dinámica conjunta con las relaciones internacionales, al punto que podríamos decir que la historia de los procesos de integración es coincidente con la historia de los procesos de las relaciones internacionales. ¿Y quiénes son los actores de estos procesos de integración, de relacionamiento internacional hacia afuera de los países? Son los especialistas en relaciones internacionales, gente de Cancillería, y son los especialistas en comercio, básicamente. Entonces, esta es una de las razones que condiciona este uso utilitario de la comunicación. Y naturalmente que esto seguirá siendo así mientras esta sea la estructura y esta sea la composición y esta sea la dinámica y forma de funcionamiento de los esquemas integracionistas. Esfuerzos importantísimos de penetración para la incorporación de ciudadanía en los esquemas de integración existen. El SICA, Sistema Interamericano, Sistema de Integración Centroamericano, es una experiencia a tomar en cuenta. La comunidad andina, y veo aquí colegas con los que luchamos por la incorporación de ciudadanía en la integración andina, es un ejemplo a medias de camino iniciado que tiene que recorrer muchísimo todavía en este infinito sin límites. Mercosur inició, UNASUR empieza con buen camino, pero bueno, cuando hablamos de participación ciudadana en los esquemas de integración, deberíamos pensar en un protagonismo ciudadano en la concepción, funcionamiento y manejo de estos esquemas de integración. Entre tanto, la relación, que no nos extrañe, seguirá siendo básicamente informativa. E informativa además con grandes silencios. Lo que pasa es cuando en los procesos de integración uno quiere desarrollar procesos de información dinámicos, no es fácil. No es fácil, no solo por esta concepción de entidades trabajando hacia afuera de los países, sino por la concepción que los medios de comunicación tienen de la integración. Y esta es otra idea. Los medios de comunicación están sufriendo de fuertes falencias en el manejo de la integración y creo que también de la comunicación.
En relación a la integración hay una falencia muy fuerte de conocimiento sistemático, de conocimiento profundo. Hay muchas notas de prensa que se basan en los eslóganes, en las conclusiones de los procesos integracionistas, y no están sabiendo captar el alma, el espíritu, la vida, el fondo de la integración. Y no debe extrañar entonces que sean ocasionales las notas sobre integración en los medios de comunicación. No hace parte de la agenda de la vida cotidiana, es definitivamente ocasional. Es catastrofista. Mucha información en los medios abunda en los conflictos, problemas y crisis de los sistemas de integración. Es poco esperanzadora y se concentra básicamente en los incidentes, ¿no? En los conflictos, en los momentos que hacen noticiable la integración. Esta es una de las cosas que tenemos que cambiar. Cuando trabajamos en la CAN, y después de la aprobación de una decisión aprobada con carácter vinculante en la CAN, no consiste solamente en firmar un documento, es el momento culminante de un proceso que puede durar muchos meses o muchos años. Y el momento culminante es cuando las autoridades de los distintos países asumen un proyecto en común, asumen una acción compartida, asumen un proceso de reconocimiento de una supranacionalidad. Y la supranacionalidad no es solamente algo más que el país, es saber ceder una parte de la soberanía de un país a una otra soberanía de carácter regional ampliada. ¿Sí? Entonces, para nosotros, comunicar, informar sobre una decisión era vital. Y cuando llamábamos a los medios de comunicación, periodistas amigos, nos decían, pero me decía secretario general, ¿qué hacemos? Esto no me va a aceptar en el periódico, o en el canal, o en la radio. Esto no es noticia. Esto no se vende. ¿Qué hacemos? Y entonces, pues no pasaba nada. Muchas veces el silencio de los esquemas de integración se debe a la incapacidad de ellos para comunicar, pero muchas veces a la forma como están estructurados los medios y el manejo de la noticia y la noticiabilidad. Nos sucedió muchas veces que después de este tipo de conversaciones, alguno de nuestros presidentes lanzaba una afirmación como por ejemplo algo así: la CAN es un cadáver insepulto, ¿no? Es un cadáver que no se entierra. Eso sí hacía noticia, ¿no? Eso sí salía en todos los medios y circulaba como la característica de ser de los esquemas de integración, y no es tanto así. Tenemos que hacer un esfuerzo para salir de este manejo incidental, catastrofista, ganar conocimiento, acompañar y valorar los procesos de integración y comprometernos en la generación y construcción de una cultura integracionista. La integración no nos nace del cielo, la tenemos que construir. Y recupero acá lo expresado por Anester: tenemos que construir lo común, el día a día, lo cotidiano, la práctica del intercambio, de la interacción. Eso se trabaja y los medios tienen un papel fundamental que hacer ahí. La semana pasada vi con sana envidia la cobertura que hizo Telesur de la cumbre de Mercosur. Y la mostró esperanzadoramente. La mostró como un proceso importante que vale la pena trabajarlo y fortalecerlo. La mostró como un espacio que hace una familia latinoamericana grande y que debemos comprometernos por esto. Aprovecho de esta experiencia de Telesur para rendirle mi homenaje en estos 10 años. Creo que experiencias como esta, esas maneras de trabajar la comunicación, son las que necesita la comunicación.
Y junto con Telesur, mi homenaje, por supuesto, a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, que en el campo de la radio hace también un trabajo fundamental de creación de consensos, de articulaciones desde la ciudadanía. ¿Qué pasa con la ciudadanía si los esquemas de integración funcionan como les digo? Lo que ha pasado, por lo menos en el continente, es que la ciudadanía aprendió a seguir sus propios caminos, a generar sus propias articulaciones y empezar a trabajar desafiantemente la idea de la incidencia en los esquemas de integración. Porque de una cosa debemos convencernos: podemos generar miles de frentes, de redes ciudadanas, o podemos generar una sola, potente. Lo que no podemos olvidar que las políticas públicas las deciden los estados y la ciudadanía tiene que incorporarse en las decisiones de las políticas públicas. Tiene que incorporarse en las decisiones de los esquemas de integración. No basta que tengamos experiencias tan ricas desde la ciudadanía de América Latina si no hacen mella, si no influyen, si no deciden en las características, los procesos y los destinos de la integración latinoamericana. Hay que seguir trabajando en ello. Hay que presionar para que los esquemas abran las puertas, y desde la ciudadanía tenemos que saber llevar propuestas pensando en integración. Cuando creamos el Consejo de Pueblos Indígenas en Lacan, tuvimos un gravísimo problema con los pueblos indígenas, y es que iban a reivindicar sus propias demandas locales en un organismo de integración y no iban a debatir los grandes temas de la integración regional. Es decir, sus propias agendas locales no empataban con las grandes agendas de la integración, y es otro campo en el que tenemos que trabajar desde la integración y desde la comunicación. No basta con colocar ciudadanía, tenemos que hacer que la ciudadanía sea protagónica de la definición de los grandes temas de la integración. Pero bueno, caminando sus propios caminos alternos, paralelos, y a veces por los bordes de los esquemas de integración, hay un acumulado extraordinario en las experiencias ciudadanas, especialmente desde el campo de la comunicación participativa, la comunicación popular, la comunicación educativa, la democratización de la palabra, el derecho a la comunicación. Esta comunicología latinoamericana no nació en las aulas universitarias, no nació en los gobiernos, nació en las experiencias ciudadanas. Y tenemos que seguir trabajando entonces por enriquecernos desde esta cotidianeidad que tiene la capacidad además de hacer los procesos de integración humanos, cercanos. Nos hace pensar en que hacer integración es también pensar en hermanamientos. Mi texto concluye con una propuesta, una atrevida propuesta de ideas iniciales para trabajar una comunicación para la integración. Soy un convencido de que esta disciplina no existe, no hay nada sistematizado. Y en ausencia de algo, todo puede llamarse comunicación para la integración. La propuesta consiste en recuperar y articular los sentidos de la integración con los sentidos de la comunicación, para darle pertinencia histórica, para superar estos matrimonios de conveniencia que comenté, que generan encuentros y desencuentros, y para trabajar estratégicamente la relación entre comunicación e integración. Siempre Ana Esther decía otra cosa riquísima: pensemos en diversidad de formas de comunicación, y eso es lo que debemos hacer. Y una estrategia tiene la capacidad de articular en un mismo destino distintas formas, distintas tácticas, distintos procedimientos, distintas voces, y esto es lo que debemos hacer. Pero a cada sentido de la integración
su sentido predominante de la comunicación sin descartar otros. Yo propongo, por ejemplo, un sentido endógeno de la integración, que tiene que ver con una integración más dirigida al fortalecimiento de las propuestas nacionales. En la experiencia latinoamericana de ahora, esto es ALBA. ALBA es una riquísima propuesta de apoyo a políticas nacionales allá donde está, y esto también es, a su manera, la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es una alianza que complementa y permite a sus países miembros sumar, agregar conquistas en el campo del comercio. Pensar el sentido endógeno de la integración es pensar en el desarrollo humano, en el desarrollo de la naturaleza, en los derechos de la Pachamama, y entonces una comunicación a la par con esto debería ser fundamentalmente una comunicación educativa, una comunicación participativa, sin ser exclusivamente, pero predominantemente educativa para ese tipo de integración. Se podrá hacer publicidad, se podrá hacer marketing, información, opinión, lo que quiera, pero el eje es la relación educación-sentido endógeno. ¿Qué otros sentidos y otras formas de integración? El sentido más estratégico y teleológico de la integración, que tiene que ver con la supranacionalidad, con la capacidad de representarse conjuntamente ante terceros, requiere un sentido de la comunicación basado más bien en la opinión, ¿no? Lo que Habermas nos decía, esta acción comunicativa. La acción comunicativa, la comunicación reflexionada, argumentada, pensada, opinión, que tiene mucho que ver con la economía política de la comunicación y que tiene mucho que ver también con el derecho a la comunicación, ¿sí? Predominantemente. Y finalmente señalo un sentido pragmático de la integración con un sentido informativo de la comunicación. Predominante, pero no exclusivamente. Necesitamos, si queremos que esta relación contribuya a la generación de nuevas civilizaciones en el continente y en el mundo, y si queremos superar el uso tan difusionista de la comunicación en los procesos de integración, necesitamos organizar los procesos de integración en este campo. Finalmente, agradecerles por acompañarme esta noche. Reconozco muchísimas caras de amigos, amigas muy queridas, colegas con los que hemos trabajado en procesos de integración, en procesos de comunicación popular. Me honra enormemente su presencia y me compromete a pedirles que trabajemos por la integración latinoamericana. No tenemos otro destino. Nuestro único destino, nuestro ser y nuestra existencia pasan por la capacidad de integrarnos. Y este es el momento para hacerlo. Este es el momento importante en el que América Latina está construyendo nuestro UNASUR, nuestro CELAC. Es el momento de comprometernos desde los campos donde estemos con esta patria grande. Muchísimas gracias.